Pues ya estamos grabando. Bienvenidos a todos. Pues hoy estamos en la sesión del día miércoles 13 de marzo de Administración Financiera y pues nada más agradecerles a todos quienes están ya conectados a esta hora, todos los estudiantes, y agradecerle al doctor Oscar Tamés, el profesor titular del curso, pues que nos acompañe y la exposición que nos va a hacer hoy. Como siempre, si hay dudas, por favor escríbanlas en el chat y yo trataré de estar comentándole al doctor, ¿no? Durante su presentación. Pues muchas gracias, doctor. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas noches a todos. Como de costumbre, bienvenidos a esta sesión de asesoría o de chat. Ya saben ustedes que, puede tener o tiene prioridad, si ustedes gustan, que veamos la tarea. O bien, si mientras surgen algunas dudas, podemos ver el tema de la semana. Estamos estudiando el capítulo 13 y en realidad es un capítulo muy interesante y muy importante en el tema de las finanzas. Viene siendo lo que se conoce como el WACC, donde WACC está por Weighted Average Cost of Capital, o sea, costo promedio ponderado del capital, que es el material, repito, del capítulo 13. Y además es importante, porque les va a servir y para ponerlo en práctica con el mini caso, mejor dicho, porque es eso, mini caso, que deben de empezar a trabajar a partir de mañana, a partir del día 14 de marzo, según el calendario, y van a estar trabajando durante toda la próxima semana con ese tema. Entonces, con el tema me refiero al minicaso y dicho minicaso, el material del mismo viene siendo el costo promedio ponderado de capital de una empresa que ahí se menciona. Entonces, desde ese punto de vista, mi sugerencia es que pues le echen toda la carne al asador, porque este minicaso tiene un peso importante en la calificación final. Y bueno, pues qué mejor que tener la mayor cantidad de puntos. El título del capítulo es riesgo. Otra vez, recuerden que hemos estado estudiando este tema de riesgo y rendimiento. Riesgo, costo de capital y presupuesto de capital. Entendemos por presupuesto de capital, recordémoslo, el material que estudiamos en los capítulos 5 y 6, o sea, el presupuesto de inversiones en activo fijo, en maquinaria, en equipo, en nuevos productos, en lanzar una campaña publicitaria, etcétera. Todo eso viene siendo presupuesto de capital. Costo de capital, ahorita lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en detalle. Es el material del capítulo. Viene siendo las fuentes, el costo de las fuentes de financiamiento para realizar esos proyectos de presupuesto de capital. Y el tema de riesgo, bueno, pues ya como ya lo veíamos desde el capítulo 10, lo hemos estado analizando, lo hemos venido viendo, y terminamos la sesión pasada con las definiciones de riesgo sistemático, riesgo no sistemático, lo que significa cada uno de ellos, y finalmente introducimos el concepto de beta. Bueno, sin mayor preámbulo, pues vamos a avanzar sobre el material, y aquí lo tienen. Déjenme ver. El objetivo del capítulo 13. El objetivo que se desea lograr en el capítulo 13 es el determinar la tasa a la que se deben de descontar los flujos de efectivo de proyectos de inversión riesgosos. Lo que decíamos, o sea, vamos a suponer que estamos ubicados otra vez en los capítulos 5 y 6, que estamos evaluando o que en la empresa se va a evaluar o se está evaluando un proyecto de inversión en activo fijo, en propiedad, planta y equipo, probablemente la compra de algún edificio, la compra de algún terreno, etcétera, o de equipo de cómputo, lo que ustedes quieran, lo que hay mucho en lo que las empresas invierten. Y también veíamos en esos dos capítulos que los flujos de efectivo son descontados a una determinada tasa de interés, que de hecho le llamamos tasa de descuento. Porque de lo que se trata es de traer a valor presente los flujos de efectivo que generará el proyecto. Pues bien,
esa tasa que la dábamos como dato, la dábamos por hecho, ahora la estudiamos y la analizamos con detalle en el capítulo 13. Viene siendo ni más ni menos que el costo de las fuentes de financiamiento. Para realizar ese proyecto de inversión del que hablábamos, se requiere dinero. Para todos, sabemos que prácticamente para todos se requiere dinero. Y ese dinero que consigue la empresa para realizar el proyecto de inversión tiene un costo. Puede ser mediante la emisión de capital, nueva emisión de capital, de acciones. Puede ser mediante la emisión de bonos que veíamos y analizábamos en el capítulo 8. Son las principales, vamos a decir que son las principales fuentes de financiamiento. Y repito, dichas fuentes tienen un costo. No son gratis, digo, la empresa tiene que pagar por conseguir ese dinero. En el caso de los bonos, paga los intereses, que le llamábamos el yield to maturity, que viene siendo el yield to maturity. En el caso de las acciones, paga dividendos, etc. Bueno, para determinar dicha tasa de descuento, es necesario considerar las posibles fuentes de financiamiento del mencionado proyecto. Dicho proyecto puede ser financiado con capital común, con deuda o bien con otras fuentes, y lo que debemos de hacer es estimar el costo de cada una de estas fuentes de recursos, ya que dichos costos contribuirán en muy buena medida a determinar la susodicha tasa de descuento. Empezaremos nuestro estudio con el análisis del costo del capital común, o como se le llama en el idioma inglés, el equity, el costo del equity. Aquí vamos a ver ahora vamos a poner en práctica el modelo CAPM. Regla para el presupuesto de capital. Ya la hemos analizado muchas veces. De hecho, esta regla prácticamente tiene vigencia en prácticamente todos los temas de finanzas. Se ha puesto que el accionista siempre tendrá la opción de invertir el flujo de efectivo que reciba de la empresa en un activo financiero del mercado de capitales. O sea, supónganse que ustedes son accionistas de X empresa, de Cemex, vamos a decir, y Cemex le reparte dividendos. Ustedes tienen la libertad de invertir esos dividendos en instrumentos del mercado financiero, del mercado de capitales. Y van a ganar un determinado rendimiento por hacer esa inversión. Entonces, ese viene siendo la medida, como ya lo hemos comentado muchas veces, viene siendo la medida o el parámetro contra el cual vamos a comparar o vamos a buscar la tasa de descuento. Dice, la tasa de descuento de un proyecto debe de ser el rendimiento esperado de un activo financiero de riesgo comparable. Es importante, desde luego, que el riesgo sea similar, sea igual, para que esto, desde luego, tiene una connotación de tipo teórico, pero pues en la medida en que se puede implementar en la práctica es muy válido. O sea, es decir, que el instrumento financiero tenga el mismo riesgo que el riesgo del proyecto. Podemos usar el CAPM que estudiamos en el capítulo 11, es decir, la línea del mercado de valores, en inglés le llaman, si ustedes lo recuerdan, the Security Market Line, para estimar el rendimiento esperado para la acción común. Y usando la ecuación de dicho modelo, tenemos que en el capítulo 13 se repite la fórmula R subíndice S. Ahorita vemos o repasamos más bien el significado de los símbolos, igual a R subíndice F más beta, que multiplica a la diferencia entre el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. R subíndice S viene siendo la tasa de rendimiento o también el costo del capital de la acción común. La S, recuerden que está por stock. Los autores escogieron la letra S que viene por stock para representar el capital. La R subíndice F viene siendo la tasa libre de riesgo. Beta, pues viene siendo la medida o la estadística, la medida de la volatilidad prácticamente de los rendimientos.
mide el riesgo, de hecho es una medida de riesgo muy importante, y esa beta multiplica a la diferencia entre el rendimiento del mercado, M, menos la tasa libre de riesgo. Entonces, lo que tenemos ahí en esa fórmula, en el paréntesis redondo, viene siendo el premio, lo que se conoce como premio por riesgo, el premio por riesgo. Dice, al rendimiento esperado calculado con la ecuación anterior, se le considera el costo del capital común. Entonces, ahí estamos determinando con el modelo CAPEM, estamos determinando el costo del capital común. En la siguiente diapositiva se repasa, que ya lo hicimos, el significado de cada símbolo. Ya no lo repito, digo, lo acabamos de ver. Se puede usar R subíndice S, S por stock, como el costo de capital de la empresa cuando no hay otra fuente de financiamiento adicional a la del capital común. Realmente aquí lo que se quiere decir es que podemos usar a R subíndice S como la única tasa de descuento, como la tasa de descuento, siempre y cuando, como ya lo decíamos, el riesgo del proyecto que vamos a descontar tenga el mismo riesgo de la empresa y además que la empresa no tenga financiamiento o que su única fuente de financiamiento sean las acciones, en ese caso. Dos condiciones para usar el CAPEM como tasa de descuento. Que él o los proyectos de inversión tengan el mismo riesgo beta que la empresa como un todo. Repito, este es un principio o un enunciado teórico 100%, porque realmente rara vez en la práctica, vamos a encontrar que los proyectos de inversión tengan el mismo riesgo que el que tiene la empresa como un todo, como está trabajando ahorita. O sea, si, no sé, voy a pensar ahorita, General Motors está pensando en realizar un proyecto de invertir en una nueva planta en Sinaloa, por decir algo, en alguna ciudad de Sinaloa, a quien se me fue, déjenme, ahorita me acuerdo. La segunda condición es que los proyectos sean financiados con capital social, es decir, que la empresa continúe siendo una empresa 100% financiada con capital común. Bueno, a lo que iba con la idea anterior es que sería bastante raro que el proyecto de la inversión en Sinaloa tuviera exactamente la misma beta, es decir, el mismo riesgo que la empresa, que todo General Motors en general, que toda la empresa como un todo. Entonces, a eso me refería, nada más que en ese momento se me fue un poco la onda. Según lo anterior, que la empresa no esté apalancada, decíamos. Muy bien. Veamos un ejemplo, 13.2, evaluación de proyectos y beta. Dice, suponga que Alfa Air Freight es una empresa financiada por completo, con capital accionario y con una beta de 1.21. Además, suponga que la prima de riesgo de mercado es de 9.5% y que la tasa libre de riesgo es de 5%. Nos están dando prácticamente con estos datos lo que necesitamos para aplicar el CAPEM. Podemos determinar el rendimiento esperado de las acciones comunes, subrayo lo de comunes, de Alfa Air Freight usando la ecuación 13.1, o sea, la ecuación del CAPEM. Encontramos que el rendimiento esperado es de la tasa libre de riesgo de 5% más la beta de 1.21 por el premio por riesgo que es 9.5%. Ese 9.5% ya viene siendo el resultado de la resta entre el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. La tasa de mercado menos 5% y el resultado que se obtiene es 9.5%. Realizando la operación indicada en la ecuación, vemos que el rendimiento es de 16.495%, casi 16.5%. Debido a que este es el rendimiento que los accionistas pueden esperar en los mercados financieros sobre una acción con una beta de 1.21, es el rendimiento que esperan también sobre las acciones de Alfa Air Freight. Se suponga además que Alfa está evaluando los siguientes proyectos
mutuamente excluyentes. Y tenemos 3 proyectos de inversión que está realizando esta empresa. El A, con una beta de 1.21, con un flujo esperado del proyecto de 140, donde la inversión es de 100, el monto de la inversión es de 100. Por lo tanto, calculamos una tasa interna de rendimiento del proyecto del 40%. El valor presente neto, descontando al 16.495, es de $20.20. Y como es positivo el valor presente neto, se acepta el proyecto. Luego tiene el proyecto B, que también tiene la misma beta. Ustedes pueden ahí repasar los números. El flujo de efectivo generado es de 120, la tasa interna, por lo tanto, es de 20, el valor neto presente es de $3. También se acepta porque el BPN es positivo. Recuerden que esa es la regla para aceptar proyectos de inversión. Y tenemos por último el proyecto C, que también tiene beta de 1.21. Su flujo de efectivo esperado es de 110, por lo tanto, la tasa interna de rendimiento es de 10, pero al hacer el descuento a la tasa de 16.495, resulta que el BPN es negativo en 5.6. Por lo tanto, como es negativo, se rechaza. Ese viene siendo el uso. El costo inicial de cada proyecto es de 100, ya lo habíamos comentado. Se supone que los 3 proyectos tienen el mismo riesgo que el que tiene la empresa como un todo. Los proyectos de empresas financiadas por completo con capital accionario y beta de 1.21 se descuentan a la tasa de 16.495%. Los proyectos A y B tienen valor presente neto positivos, mientras que C tiene valor presente neto negativo. Ya sabemos, las primeros 2 se aceptaron porque era positivo, el último se rechaza. La figura 13.2 siguiente ilustra este resultado. Y lo tienen ustedes aquí, la gráfica de la línea del mercado de valores, es la línea verde, es la SML, Security Market Line, línea del mercado de valores, y vemos que el valor presente neto de los proyectos A y B cae en la región de aceptación, o sea, la región que está arriba de la Security Market Line, mientras que el proyecto C, el último, cae en la región de rechazo, porque tiene un valor presente neto negativo de 5.6. El eje de las X mide el riesgo de la empresa, que se mide por beta. Ya habíamos dicho que beta es una medida de riesgo. En este caso es 1.21 la beta. Y bueno, el eje de las Y, el vertical, mide los rendimientos, las tasas de rendimiento como tal. Betas del mundo real, incluyendo la beta del mercado. Bueno, la siguiente, una parte bastante amplia del capítulo 13, me refiero, del capítulo 13, lo dedican los autores a explicar, a entrar en mayor detalle en el estudio de las betas, de lo que es beta. Y aquí precisamente empieza esta sección con betas del mundo real, dice. Hay 4 gráficas que vamos a mostrar a continuación y que corresponden a empresas del mundo real. Estas se encuentran en la figura 13.3 en el libro de texto. Las gráficas muestran, mediante regresión, la línea característica de cada empresa, así como su beta, que como ya lo hemos visto es la pendiente de dicha línea característica. Con esto terminamos, ustedes lo recuerdan, y termina el capítulo 11. La última parte del capítulo viene siendo, o nos dicen de qué manera la pendiente de la línea característica es la beta, viene siendo beta. Además de que beta tiene su fórmula para calcularla. Para cada gráfica se usan 5 años de información mensual, 5 años, o sea, tenemos ahí 12 por 5, 60 observaciones de rendimientos de cada una de las empresas, y ahorita lo vamos a ver contra qué. Y note que el mercado está representado por los rendimientos del índice Standard & Poor's 500. Recuerden que el mercado
por definición, nunca va a poderse medir porque el mercado es bastante grande, bastante amplio, pero que los financieros usan sustitutos del mercado y uno de ellos, de hecho el más usado, el más popular, viene siendo el índice Standard & Poor's 500. Ya sabemos también lo que es el índice Standard & Poor's 500. Ahí se reflejan los movimientos en la bolsa de valores de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Entonces, ese índice, contra ese índice se miden los rendimientos de cada empresa en particular. Una pieza de información muy importante es que el mercado tiene, por definición, una beta igual a 1. Esto es sumamente importante que lo recuerden y que lo tengan presente. El mercado, repito, por definición, tiene una beta igual a 1. ¿Por qué la beta es igual a 1? Bueno, porque como está compuesto de tantos valores, de todos los valores, de hecho, posibles que puedan existir en la economía, en una economía, entonces, los valores que están por encima del promedio, pudiéramos decir, compensan a los que están por debajo del promedio y de tal forma que lo que queda viene siendo una beta de 1. Dice, considere este dato como un axioma o como un teorema o como un principio, llámenle como ustedes gusten. Y empezamos con la primera empresa, que viene siendo la que se llama Prudential. Esta empresa viene siendo una compañía de seguros muy, muy fuerte, muy grande en los Estados Unidos, y midiendo su beta es igual a 1.61. Recuerden también la connotación que tiene el hecho de que la beta es de una empresa ya en particular esté por arriba de 1, de que sea igual a 1 o de que esté por debajo de 1. Si está por arriba de 1, quiere decir que tiene más riesgo. La empresa en particular tiene más riesgo que el mercado, como un todo. Si está por debajo de 1, quiere decir que el riesgo es menor que el riesgo del mercado. Si fuera de 1, pues simplemente es que la empresa tiene el mismo riesgo que el mercado. Y ahorita vamos a ver qué significa esto con números, que es realmente muy, muy sencillo. Bueno, esta fue la empresa Prudential. La segunda empresa que muestran es Chevron. Vean cómo tenemos ahí los puntos amarillos, que son las observaciones, las 60 observaciones de que hablábamos. Obviamente cada observación tiene sus coordenadas X, Y. X viene siendo el rendimiento que tiene el índice Standard & Poor's 500, que hace las veces del mercado. Y Y viene siendo los rendimientos de Chevron, en este caso particular. Y vemos que por la regresión, que es lo que está en juego aquí o lo que está aplicado aquí, por la línea de regresión, la distancia de los puntos superiores a la línea es mínima, igual que la distancia de los puntos inferiores a la línea. O sea, por eso se llama mínimos cuadrados. Realmente es el cuadrado de las distancias que se trata de minimizar mediante la regresión como tal. Chevron tiene una beta de 1.15, o sea, sigue estando por arriba de 1, quiere decir que tiene más riesgo Chevron que el mercado como un todo. La siguiente es Microsoft, ahora contra versus Standard & Poor's 500, y vemos que tiene una beta de 0.85, o sea, no llega a 1. El hecho de que su beta sea inferior quiere decir que Microsoft es una empresa que invertir en Microsoft tiene menos riesgo, su acción, que el mercado como un todo, como un todo. Y la última y cuarta empresa que nos mencionan es Procter & Gamble. Procter & Gamble tiene una beta de 0.41, bastante pequeña, incluso en relación con el 1, con el mercado. Quiere decir que Procter & Gamble es una empresa que tiene mucho menor riesgo que el movimiento del mercado como tal.
Interpretación de beta, o sea, ya que hemos visto para la hemos visto aplicada para o calculada para 4 empresas. Si consideramos el caso de Prudential, se tiene que la beta de 1.61 es su coeficiente de respuesta a movimientos en el mercado. La gráfica indica que los rendimientos de Prudential aumentan 1.61 veces con respecto a los del mercado. Quiere decir que si el mercado tiene un movimiento de, vamos a decir, de un 10%, Prudential los va a tener de 16.1. Cuando son positivos estos movimientos, es decir, que la economía va muy bien y por lo tanto los rendimientos van a la alza, están a la alza, pues a Prudential le va muy bien a la compañía. Pero supónganse que entramos en una etapa de depresión económica, como la, por ejemplo, o de crisis económica, como la del 2008. Quiere decir que si el mercado baja 10%, Prudential va a bajar, el precio de Prudential va a bajar 16.1%. O sea, va a bajar mucho más. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con las betas superiores a 1. Así, cuando el mercado tiene un buen desempeño, se espera que las acciones de Prudential tengan un desempeño incluso mejor. Ya lo veíamos, de un 10% de aumento del mercado, Prudential tendría un aumento de 16.1% en su precio. Pero cuando el mercado tiene un desempeño deficiente, se espera que las acciones de Prudential tengan un desempeño incluso peor. Y aquí lo vemos con esta pequeña diapositiva. El mercado, si tiene un aumento de 1%, Prudential se va a incrementar en 1.61%. Si el mercado tiene una disminución de 1% en sus rendimientos, Prudential lo va a tener también una disminución, pero de 1.61. Dice, imagine ahora un individuo con un portafolio parecido al del mercado que considera la adición de Prudential a su cartera. Debido a que el factor de aumento de Prudential es de 1.61, el individuo considerará que esta acción incrementa en gran medida el riesgo del portafolio. Prudential contribuye más al riesgo de un portafolio grande y bien diversificado que una acción típica del mercado porque es más sensible a los movimientos del mercado. Esa es la interpretación que se le da a beta. Es pertinente hacernos la siguiente pregunta. ¿La beta de una empresa permanecerá igual o la misma si es que su industria también permanece igual? En las siguientes, a través del tiempo, desde luego. En las siguientes 4 filminas se muestra el caso de la compañía Microsoft, la que ha permanecido en la misma industria durante ya muchas décadas. La industria del software, desde luego. Cada gráfica corresponde a 4 periodos sucesivos de 5 años cada uno. Y tienen ustedes aquí la gráfica de los rendimientos mensuales de Microsoft y del índice Standard & Poor's 500. Recuerden que el índice Standard & Poor's es el sustituto del mercado. Mide o representa, su medida representa el mercado. Y tiene vamos a verlo en 4 periodos de 5 años. El primer periodo va de 1995 a 1999. Microsoft tuvo una beta de 1.37 en ese periodo, de 1.37. Seguimos y vamos al periodo de 2000 al 2004, al año 2004. En ese periodo de 5 años, Microsoft tuvo una beta de 1.53, cambió de 1.39, cambió a 1.53. Y en el periodo del año 2005 al 2009, la beta de Microsoft fue de 0.96, bajó un poquito por debajo del 1 o por debajo del mercado como tal. Y finalmente el último periodo que se mide es del 2010 al 2014, en donde la beta que prevaleció fue de 0.95, beta de 0.95. ¿Qué pudiéramos decir? Que en esas 4 décadas, o en ese periodo, mejor dicho,
en ese periodo de 2 décadas o de 20 años, la beta de Microsoft cambió drásticamente o no cambió drásticamente. Veamos qué nos dicen los autores. Tiene que ver desde luego con el tema de estabilidad, la estabilidad de beta. El resumen de resultados que acabamos de ver ahorita es del año 95 al 99, la beta fue 1.37. Del 2000 al 2004 fue de 1.53. Del 2005 al 2009 fue de 0.96 y del 2010 al 2014 fue de 0.95. Como se puede ver en las gráficas, la beta de Microsoft ha variado de un periodo al otro. Sin embargo, probablemente dichos movimientos no sean nada más que variaciones al azar. En realidad no lo sabemos, pero los autores están apostando porque son movimientos que se deben al azar. Así, para fines prácticos, podemos decir que la beta de Microsoft ha permanecido constante en un periodo de alrededor de 2 décadas, de 20 años, que acabamos de ver. Usando la beta de la industria. Esto lo van a ver aplicado desde luego en el mini caso que tienen para la próxima semana. A veces es más conveniente y representativo usar la beta de toda la industria en vez de usar la de la empresa. Vamos a ver un ejemplo muy representativo. Consideres el caso de la industria del software, la que se considera una industria muy volátil. En casos como este se tiene un menor error de estimación en el cálculo de la beta de toda la industria en relación con el error de estimación de la beta de una empresa en particular. En consecuencia, se recomienda usar la beta de la industria. Se presenta enseguida tabla con las betas de empresas que operan en la industria del software. Y bueno, pues aquí tenemos una muestra de 10 empresas, empezando por Microsoft, luego Apple, Oracle, Computer Science, en fin, Symantec, etc. Y se muestran las betas de cada compañía. Se obtiene un promedio, en realidad se trata aquí de un promedio aritmético. La suma de 10.84, que son todas las betas, se divide entre 10, que son el número de observaciones, y vemos que la beta de toda la industria del software en un determinado periodo es de 1.08. Si la empresa pertenece a esta industria, es recomendable usar 1.08 como la beta de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, Symantec estuviera evaluando un proyecto de inversión, en vez de usar 0.91, nos están diciendo que es recomendable que use 1.08 como beta. La razón es porque es más representativa que la de propio Symantec, la beta de toda la industria. Pero no es el caso, que estamos viendo aquí, no es el caso para todas las industrias. Digo. En algunos casos, pues podrá ser más conveniente usar la beta propia de la compañía como tal, en vez de la beta de la industria. Una pregunta del minicaso, vuelvo a lo mismo, tiene que ver precisamente con este tema. O sea, si ustedes recomiendan o van a recomendar usar la beta de la empresa en particular de que se trate, que se va a analizar, o bien la beta de la industria. Obviamente lo que habrá que hacer es buscar, investigar en Internet, realmente de eso trata el minicaso, de investigar en Internet las distintas medidas o estadísticas que vamos a necesitar. El costo de capital promedio ponderado. Bueno, estamos llegando ya a la parte final del capítulo, al menos de lo más representativo. Dice, si la empresa está financiada tanto con deuda como con capital, que es lo más común, que su estructura financiera se componga de deuda y de capital, la pregunta es, ¿cuál será el costo de capital promedio para la empresa? El costo de capital es un promedio ponderado, subrayo, está incluso aquí entrecomillado, ponderado, de cada una de las fuentes de financiamiento. Bueno, las fuentes de financiamiento decíamos que es capital por un lado
y deuda por el otro. Si ustedes, por lo que ya han estado viendo de la lectura de los distintos capítulos que hemos estado viendo, ven que los autores usan a la letra S de sala, por ejemplo, S, la usan como capital. Y bueno, tienes razón de ser, o sea, S está por stock, por el capital. Entonces, el factor de ponderación del capital se forma dividiendo el capital, precisamente S, entre el valor de toda la empresa. Noten ustedes, el denominador es el valor de toda la empresa. S, que es el stock, que es el capital, más B, que es el símbolo que utilizan para representar a la deuda. ¿Por qué la B? Bueno, por bonds, por bonos, por bonos. Esa es deuda. Entonces, capital más deuda, pues nos da el total del valor de la empresa. Entonces, el factor de ponderación se está formando dividiendo el capital entre el valor total. Y como se trata del factor de ponderación del capital, este se multiplica por el costo del capital, o sea, por R del capital común, desde luego. Es decir, por R subíndice S. Ya vimos en las primeras diapositivas de la presentación que R subíndice S se determina aplicando el CAPM, más el factor de ponderación de la deuda, que viene siendo la B, el importe de B, o sea, de los bonos de la deuda, entre el valor total de la empresa, que es S más B, que multiplica al costo de la deuda, que es R subíndice B. Sin embargo, hay algo que debemos de tomar en cuenta, que el costo de la deuda se ve afectado por los impuestos. Por eso hablamos aquí en esta diapositiva de después de impuestos. Cuando la empresa cuenta con deuda en su estructura de capital, su costo son los intereses que debe de pagar. Pero hay que considerar que los intereses son deducibles para fines de impuestos. Cuando preparamos un estado de resultados, siempre deducimos los intereses para fines de llegar a determinar la utilidad antes de impuestos. Quiere decir que los vamos a deducir. Los intereses son un escudo fiscal para la empresa. Si ustedes se acuerdan también del capítulo 6, cuando vimos la determinación de flujos de efectivo y en particular el papel de la depreciación en los flujos de efectivo, ahí veíamos cómo la depreciación era escudo fiscal, porque también la depreciación es deducible para fines de impuestos. Bueno, de la misma manera, exactamente de la misma manera, ahora le toca el turno a los intereses y son estos los que son deducibles para fines de impuesto. Entonces, forman un escudo fiscal. Por lo que el costo de la deuda va a quedar ya en símbolos, multiplicando R subíndice B, que es el costo de la deuda, por 1 menos la tasa de impuesto corporativa. Perdón. 1 menos T subíndice C, en donde T subíndice C es la tasa de impuesto corporativa. Ensamblando los resultados anteriores, se obtiene la fórmula para el costo de capital promedio ponderado o el WACC para la empresa. Pues viene siendo la ecuación 13.5 en su libro de texto y RWACC, que viene siendo el costo de capital promedio ponderado para la empresa, es igual al factor de ponderación del capital que multiplica el costo del capital común, más el factor de ponderación de la deuda que multiplica el costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuesto corporativa. La deuda es, recuerden que tiene escudo fiscal o es escudo fiscal. Escudo quiere decir protección, que protege. Protección fiscal para la empresa, porque es deducible. Otra vez lo repito, los intereses son deducibles para fines de impuestos. Y esta viene siendo nuestra fórmula del WACC. Obviamente, R subíndice S se calculó aplicando el modelo CAPM. Se puede aplicar también el modelo de descuento de dividendos. Y R subíndice B viene siendo
el yield to maturity en una emisión de bonos. O sea, la tasa a la que descontamos los flujos de efectivo de los bonos. Bueno, esta es la ecuación. Finalmente, el minicaso, me adelanto un poquito a lo de la semana que entra, el minicaso lo que pide es calcular esta fórmula, pero para eso pues tenemos que buscar prácticamente término por término para la empresa de la que se trata. No sé si hubiera alguna pregunta en relación con de lo que hemos hablado hasta el momento, o bien de los problemas de tarea, como la vez pasada. Ustedes dicen, si tienen alguna pregunta, se la pueden pasar, por favor, al profesor Rodolfo, y él me hará favor de comentarla. Sí, perdón, doctor. Bueno, ahorita acaban de poner una pregunta sobre la definición o de qué era otra vez la S y la B. Comenté yo ahí que son stocks, la S para las acciones, y la B es de bonds en inglés o bonos, que es la parte de la deuda dentro de la estructura de capital, ¿verdad? Es correcto. Muchas gracias, doctor. Y Sí. perdón, se me pasó al inicio, no lo quise interrumpir primero y luego ya se me pasó. En las primeras 10 filminas antes, mencionaban sobre el valor presente neto, preguntaban que si se está calculando con la fórmula de Excel, en un ejemplo que mencionó al inicio. Lo pueden hacer de las dos maneras. O sea, lo pueden hacer, como se trata de un solo flujo de efectivo, de uno solo, bueno, perdón, de dos. De dos porque tenemos la inversión de 100 dólares, y luego tenemos en el año 1 el flujo de efectivo positivo. Entonces, pues es nada más descontar un solo flujo. Hasta manualmente lo podemos hacer. Pero lo podemos hacer también ayudándonos del Excel o ayudándonos de la función financiera de NPV, de Net Present Value. Perfecto, muchas gracias, doctor. Uh-huh. Bueno, hay un par de dudas. Bueno, ya hay varias preguntas. Déjenme, se las voy comentando. Dice, una duda, ya que se tiene el valor de mercado de los bonos y el de capital, así como lo pide la tarea, ¿cómo podemos saber el porcentaje de deuda y capital que ocupa cada uno? ¿Cuál es el 100% en este caso? Pues sería una regla de 3 ahí, ¿no? Muy sencillo, digo, o sea, sí, pero todavía más sencillo, digo, simplemente sumen los dos, sumen el valor de mercado del capital más el valor de mercado de los bonos, les da un total, y luego saquen qué porcentaje representa el capital del total, y luego qué porcentaje representa la deuda del total. Y esos son los factores de ponderación de mercado. Factores de ponderación a valor de mercado. Es interesante también la pregunta porque se recomienda, o sea, los autores de finanzas en general se han puesto de acuerdo en que los mejores factores de ponderación deben de ser a valor de mercado, no a valor en libros. ¿Por qué? Porque el valor de mercado representa lo que realmente puede obtener la empresa en caso de que, bueno, de que se pusiera en el mercado, o sea, de que se pusiera a la venta, por decir algo. O sea, el valor real en ese momento. Entonces, esos factores de ponderación, existe la opción de calcularlos a valor en libros, es decir, valor 100% contable, y a valor de mercado, que es, pues sí, es un concepto más bien de carácter económico, de tipo económico. Perfecto, muchas gracias, doctor. De hecho, sobre esto que acaba de comentar, hay un inciso ahí en la tarea que pregunta Sí, sobre eso. Excelente. Hay otra duda, dice, bueno, es en otro ejercicio de la tarea, dice, si en los problemas de tarea para rechazar o aceptar el proyecto solo se considera la comparación contra la TIR o también contra el rendimiento esperado. No, no es contra la TIR, digamos. Es contra el Es rendimiento contra el esperado. rendimiento esperado. Se calcula el proyecto de acuerdo al KPM y luego se compara con el rendimiento esperado. El rendimiento esperado, exactamente. El resultado que se obtiene aplicando el KPM
es lo que debe de ser. Y eso que debe de ser se compara contra lo esperado y con base en eso se decide si se acepta o se rechaza el proyecto. Excelente, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta sobre la tarea. Dice en el problema 9, nos dan otros datos adicionales. Sacamos la WAC con la última fórmula de las diapositivas. Sí, sí, esa Sí, es la fórmula que tienen que aplicar. Entonces tienen que ir buscando concepto por concepto, como datos, digo. Algunos están dados como datos, otros habrá que calcularlos. Pero sí, esa es la fórmula que hay que aplicar ok, perfecto, para muchas calcular el gracias. WAC. Sí. Muchas gracias, doctor. Luego hay otra pregunta sobre el minicaso. Ujú. A ver, sobre el minicaso hay dos preguntas. Dice, sobre el caso de costo capital, la primera parte, que es para esta semana, ¿es un avance individual sobre lo que alcancemos a responder del caso o tenemos que resolverlo todo individualmente? Eh, bueno, hay que ver, digo, lo que logren avanzar en esta semana, desde luego, pero sí es en la primera etapa, o sea, la primera etapa de la metodología del caso es, bueno, desde luego que lo lean a conciencia, digo, y eso quiere decir probablemente 2 o 3 lecturas. Y en segundo lugar, una vez que lo hayan asimilado, que lo discutan dentro de su propio grupo, dentro de su equipo, de 4 alumnos, 4, o el número que sea de que conste el equipo. Este, y eso lo pueden ir discutiendo, bueno, si cada uno de los 4 llega ya con una idea de la solución, pues es precisamente lo que van a discutir. Y de ahí van a llegar o deben de llegar a un determinado consenso de qué es lo que presentarían o presentarán como solución del equipo. Pero la metodología del caso lo que implica es precisamente la esencia, diría yo, la esencia el ADN del caso viene siendo precisamente la discusión, lo que hablen con sus compañeros, con los del equipo y la próxima semana con los de toda la clase. Perfecto, muchas gracias, doctor. Hay dos preguntas más sobre el caso que yo creo que es un poquito, eh, Adelantado. sí, A lo sí, mejor. no, pues similar, de dudas generales. Uno de los comentarios dice, me gustaría si nos pudiera explicar lo que se espera que entreguemos del caso, y otro comentario es que si no hay guía o tips de resolución del caso. No, tips no hay. O guía, digo, en este caso. Pero prácticamente en la redacción que subimos a los recursos de apoyo o en los recursos de apoyo, ahí encuentran ustedes un listado de las preguntas que hace el caso. ¿Qué se espera en el reporte final que entreguen? ¿Qué es lo que va a revisar el equipo docente o lo que vamos a revisar todo el equipo docente? Es pues que le hayan dado respuesta a esas preguntas en particular y que finalmente lleguen, como alguien lo dijo hace un momento, mediante la aplicación de la fórmula del WAC de esta última diapositiva, lleguen al cálculo de la empresa o de las 2 empresas, mejor dicho, de que trate el minicaso. Es lo que se espera, digo. Pero también les quiero comentar que realmente la esencia, ahora sí pudiera decir, del minicaso, es que consulten, que vayan al internet y consulten en las fuentes que se mencionan ahí, o en los sitios o en las direcciones que se mencionan, que busquen la información que se requiere, para ir construyendo el WAC de cada compañía. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, hay otra pregunta sobre la tarea. Mencionan que si en el problema 13 no se debe calcular el valor presente neto para aceptar o rechazar el proyecto. No,
No, en realidad Es no. O una sea, comparación, como ¿verdad? decíamos, lo que deben de aplicar es la fórmula del CAPEM y el resultado compararlo contra el rendimiento esperado y con eso ustedes ya podrán tomar decisiones ahí. Eso es suficiente. No, no es este, necesario que calculen el BPN, el valor presente neto. Perfecto, doctor, muchas gracias. De nada, al contrario. Pues hasta el momento creo que ya leí todas las preguntas. Si se me está pasando alguna o si hay alguna pregunta adicional, por favor, pónganmelo aquí en el chat. A ver, hay un último comentario, dice, pero hay dos rendimientos. Perdón, no entiendo el comentario. El rendimiento esperado, ajá, creo que está escribiendo. Ahorita nos van a ampliar el comentario. Me imagino que es sobre la tarea, sobre lo que estamos comentando. Ah, dice el rendimiento esperado y el rendimiento del 11%. Sí, preguntan que en la tarea que cuál es el... Bueno, es que sí, Se llaman ese diferente. dato del 11% sirve también para comparar contra él. Ya ven que el problema número 13 tiene tres preguntas o tres incisos. Este, voy a leerla, aquí tengo el libro, digo, voy a leer la primera pregunta, dice, ¿qué proyectos tienen un rendimiento esperado más alto que el costo de capital de 11% de la empresa? Bueno, lo que pasa es que aquí el WACC de la empresa es del 11% y los proyectos, el W, el X, el Y y Z, nos dan los rendimientos esperados, los comparamos contra ese 11% y decidimos si se acepta o se rechaza. ¿Cuál se acepta, cuál se rechaza? Por ejemplo, el W, que tiene un rendimiento esperado de 9.4%, como ese 9.4 está por debajo del 11, entonces se rechaza. Y así se van, digo, con los otros, con los que faltan. La pregunta B dice, ¿qué proyectos deben aceptarse? ¿Y qué proyectos se aceptarían o rechazarían incorrectamente si el costo de capital total de la empresa se usara como una tasa de rendimiento mínimo aceptable? O sea, que no fuera que en vez de usar el KPM o el resultado del KPM, se usara el 11%. Este, entonces, prácticamente sí lo toman en cuenta, pero únicamente para eso, digo, no para descontar. Yo Preguntan, porque tampoco nos dan flujos de efectivo de cada proyecto, digo. Entonces no tenemos nada que descontar. pero nos preguntan que si el inciso B se tiene que comparar contra los dos rendimientos que se mencionan ahí. Sí, en El una del de las preguntas 9.4. contra el 11, y en otra contra el CAPEM, contra el resultado del CAPEM. No sé si quedó la duda ya contestada A lo mejor si prevalece la duda que pudiera, nos podemos poner en contacto por vía el foro de asesoría académica o correo electrónico, digo, como quiera. Ok, ok, sí, para que quede, digamos, un poquito así Para más que quede bien claro. a Sí, detalle, sí. Sí, por favor. Hasta es más, me atrevo a sugerir el foro para que las dudas pues nos sirvan a todos, ¿no? Digo, para estar ahí aprendiendo todos de las dudas de todos, que es parte de lo que se sucede en estas pero, comunidades de los foros, ¿verdad? exactamente. Ujú. Pues aparentemente hasta ahorita ya no hay más preguntas. No sé si vayan a escribir algo más. Si no, pues bueno, de mi parte yo le agradezco mucho al doctor Tamés el tiempo y la explicación, todas las consultas que nos ha estado respondiendo el día de hoy. Agradecerles a los alumnos que nos están acompañando, y pues bueno, como siempre, esta sesión se está grabando, vamos a colocar a más tardar mañana en la sección de avisos, pongo ahí el aviso con una liga en donde se puede repasar la asesoría o por si hay alguien que no haya estado presente, pues que también la pueda ver. No sé si ya no hay más preguntas aquí en el chat, que pareciera que no.
pues estaríamos terminando. De acuerdo. A sus órdenes, doctor. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, pues a mí también no me resta más que agradecerles su atención, su presencia. Me da mucho gusto, como ya lo he dicho varias veces, compartir este espacio con ustedes. Y pues estamos al pendiente por si continúan algunas dudas o surgen nuevas dudas. Las vemos con mucho gusto en el foro de asesoría académica. Que tengan muy buena noche y gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches a Hasta todos. luego. Gracias. Buenas noches.